información que hemos estado compartiendo tanto teórica como práctica en las sesiones previas del seminario, ¿vale? Entonces creo que vamos ahí em, parejitos en cuanto a lo que les he proporcionado y que vamos entonces a iniciar o a decir con respecto a la oración. Aquí les pongo un primer esquema, que este esquema a grandes rasgos resume bastante esta información sobre la estructura de los enunciados o de las oraciones. Recuerden que una oración es un conjunto de palabras. A veces puede ser una sola palabra. Una oración en ocasiones puede ser una sola palabrita. Y si la oración, perdón, es una sola palabra, entonces ahí la cuestión indicaría que se trata específicamente de un verbo. Recuerden que la única palabra que puede generar oraciones completas es el verbo como forma específica, ¿no? Obviamente, la mayoría de los casos acompañada por otros componentes, por otros vocablos, como los sustantivos, como los determinantes. El resto de las categorías gramaticales, evidentemente, el conjunto de ellas estarán generando estas oraciones o estos enunciados de forma concreta, ¿no? Entonces tenemos ese primer concepto. Hay que recordar que justo las oraciones pues funcionan como una unidad de sentido, como una unidad de significado. Es decir, es como si sumáramos los significados de los distintos componentes de la oración y a través de los sentidos que podamos estar generando mediante cada uno de sus componentes, de sus elementos individuales, podemos generar una totalidad de significado en esa idea o en ese enunciado de forma concreta, ¿vale? Ahora, si hablamos de la estructura básica de las oraciones es que plantearán un sujeto y un predicado. Sabemos que el predicado está compuesto por el verbo y posibles complementos, ¿no? No significa que todos los verbos necesiten de algún complemento. Hay algunos verbos, recuerden, que tienen esta característica de no necesitar más información después de ellos. A esos a los que llamamos verbos intransitivos. Hay otros verbos, en cambio, que sí forzosamente van a requerir de más información después de ellos para que se entiendan, para que completen un significado, ¿no? Entonces, em, finalmente, pues cuando tenemos, dependiendo del tipo de verbo que tengamos, es que vamos a generar oraciones con estructuras diversas, es decir, con ciertos tipos de complementos, ¿no? Pero en un primer momento nos quedamos con la idea entonces estructural sobre la oración, que está conformada por un sujeto y por un predicado, ¿vale? Yo sé que algunos de ustedes tienen complicaciones para identificar el sujeto, entonces también por eso estamos retomando un poquito de esta información. Ahí tenemos el esquemita del lado izquierdo, ¿no? Hay una primera definición. Quiero pensar que a lo mejor, digo, evidentemente dependerá de quién les esté dando clases y del tipo de conceptos que utilicen, pero espero que varios de ustedes sepan qué son los sintagmas. Tenemos idea, ¿no? De este aspecto de los sintagmas. Conocemos los sintagmas, entendemos qué son. Podría pasar otra vez el código. Ya se los había pasado el nuevo Serrano, ¿no? Ya por ahí les había compartido esta información, si no me equivoco, el día domingo justo, ¿no? Entonces, pero al final se los vuelvo a compartir. Al final les vuelvo a compartir el código para los que todavía falten por alguna razón. Les pregunto sobre la idea de los sintagmas porque justo hablando de sintagmas es que vamos a definir en este caso a el sujeto y al predicado de forma concreta. Entonces vamos a hablar rápidamente, a recordar por aquí eh, el concepto, la idea, ¿no? De sintagma. Lo voy a poner en negro. Entonces, planteemos por ahí la siguiente situación. Vamos a decir que un sintagma, perdón, es un conjunto de palabras. También el concepto de sintagma, por cierto, se los recuerdo, viene en las diapositivas del glosario. ¿Se acuerdan que la primera vez que tuvimos seminarios les compartí unas diapositivas donde viene una serie de significados de palabras como sentidos de palabras de forma concreta, al que denominamos como glosario de manera específica? Y en este glosario venían sobre todo conceptos
de categorías gramaticales, como qué es un sustantivo, qué es un verbo, distintos tipos de verbos, qué es un adjetivo, y además también hablábamos evidentemente de sentidos de conceptos con respecto a la oración, y ahí se menciona qué es un sintagma, por ejemplo. Entonces también les recuerdo que tienen esa información de forma previa y que pueden recurrir a ella para que de pronto cuando sea necesario la puedan estar revisando según sus necesidades, ¿no? Entonces, por lo pronto, nada más recordamos este concepto y vamos a decir, como les decía, que un sintagma es un conjunto de palabras. Conjunto de palabras que tienen cierta extensión de significado. ¿A qué nos referimos con que los sintagmas tienen cierta extensión de significado? Pues a que digamos que un sintagma, bueno, ya estamos diciendo hace un momento que la oración es el conjunto de todas las palabras, ¿no? Que nos encontramos básicamente de punto a punto, eso sería una oración, y todas las palabras en su conjunto nos están generando un significado total, un significado completo. Estas oraciones, a su vez, agrupan palabras, ¿no? Conjuntos de palabras de manera interna que no guardan una totalidad de significado, pero que tienen un significado más amplio de lo que una sola palabra podría tener. Entonces, justo un sujeto lo podemos entender como un sintagma. El predicado también es un sintagma, son distintos tipos de sintagmas en este caso. Entonces, todo el conjunto de palabras que está conformando el sujeto lo podemos llamar también sintagma, u otra forma de referirlo es como sintagma. Son varias palabritas que tienen como más importante o como núcleo alguna de esas palabras y en su conjunto, todas esas palabras que estén conformando el sintagma van a tener cierta extensión de significado. Les reitero, no será un significado completo como toda la oración, pero tampoco será un significado tan corto, tan breve como el que me propondría simplemente una sola palabra, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de lo que vamos a entender como sintagma. Ahora, estamos diciendo, volviendo a la idea del sujeto, que el sujeto es un sintagma nominal. Si no es un sintagma nominal, recuerden que el sujeto es un pronombre. ¿Qué significa que sea un sintagma nominal? Si digo que es un sintagma nominal, es porque la palabra más importante del sujeto, ¿cuál va a ser? ¿A qué refiere nominal? A nombre, ¿no? Efectivamente. Y nombre es lo mismo que sustantivo, ¿vale? Entonces, esa es la idea básica del sujeto, que es un conjunto de palabras donde la más importante será un sustantivo, ¿no? De forma concreta, es a la que llamamos núcleo, o en su defecto, si el sujeto no es un sintagma nominal, podrá ser un pronombre, porque recuerden que los pronombres lo que hacen es sustituir a los nombres, sustituir a los sustantivos o al sintagma nominal, que es justo lo que hace un pronombre la, las o leles o lolos, ¿no? Los que sustituyen a los complementos y que son los aspectos que deben estar notando en sus oraciones, en sus exámenes. Bueno, ¿qué más vamos a decir del sujeto? Pues que finalmente este conjunto de palabras, perdón, que nos va a indicar quién realiza la acción que el verbo nos señale, ¿no? Entonces, eh, si algunos de ustedes, ya para el final vamos a establecer esta idea, yo sé que a pesar de que se señalen las características y que si realmente son importantes las características que tenemos aquí sobre el sujeto, muchos de ustedes lo siguen olvidando y vamos a tratar de reducirlo a algo muy básico para el final, pero preferentemente entiendan las características porque esto les ayuda con muchas cosas, sobre todo con aspectos de concordancia. Si ustedes entienden qué es un sujeto, si lo pueden identificar, va a ser mucho más sencillo para ustedes entonces darse cuenta de si existe la concordancia del verbo, ¿no? Con respecto al sujeto, con respecto al cuantificador o con respecto al sustantivo plural, dependerá obviamente de la regla, o con respecto al sujeto con colectivo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver finalmente con concordancia verbal. Entonces señalamos una serie de características específicas con respecto al sujeto. Ya decíamos hace un momento, el núcleo del sujeto o del sintagma nominal al que llamamos sujeto va a ser regularmente un sustantivo, ¿no? A menos que sea un pronombre, el núcleo sería ese pronombre, pero normalmente sería un sustantivo. Entonces, recuerden, y es ahí donde vemos la parte de la concordancia, ¿no? De la concordancia verbal. Hay que recordar también que el sujeto nunca va a ir introducido por preposición. Jamás el sujeto irá introducido por preposición.
Para este punto, ya ustedes deben saber qué es una preposición, ¿no? O qué palabras funcionan. Si no me acuerdo de qué es una preposición, por lo menos, bueno, me voy a acordar de cuáles son las palabras que funcionan como preposiciones, ¿no? Están ordenadas las preposiciones en orden alfabético. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, entonces, no sé qué otros, ¿no? Durante, hay varias palabritas. Entonces, si ya ustedes se acuerdan de esas palabritas, el sujeto no puede estar introducido por ninguna de esas palabras. ¿Vale? Bien, esa sería la segunda característica. La tercera característica que ya le hemos mencionado en distintos momentos, que debe concordar con el verbo en número y persona, específicamente es el núcleo, ¿no? Es el sujeto, pero específicamente el núcleo del sujeto es el que debe concordar con el verbo en número y persona, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos este aspecto de forma específica. También hay que recordar que el sujeto puede ser explícito o que puede ser implícito. Si hablamos de la idea de que sea explícito, nos referimos en concreto a que es visible, a que es evidente el sujeto, a que lo podemos identificar fácilmente dentro de la estructura de la oración, ¿vale? Y cuando es implícito es cuando no se menciona, pero se sobreentiende por el contexto, ¿no? Por el contexto podemos sobreentender a qué pronombre estamos haciendo referencia. Por último, el sujeto puede poseer modificadores. Y este es un aspecto relevante en el sentido en el que si yo puedo identificar los modificadores del sujeto, será más sencillo también para mí identificar cuál es el núcleo y darme cuenta de que la concordancia del verbo se da específicamente con esa palabra que se desempeña como el núcleo. Entonces, bueno, yo aquí les acabo de mencionar todas estas características, pero a lo mejor será necesario que podamos observar cómo están funcionando estos elementos o que consideremos algunos ejemplos en los que podamos identificar estos elementos que acabamos de mencionar. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con este primer aspecto teórico que hemos establecido sobre el sujeto y sus características? Les reitero, es una parte importante saber identificar al sujeto para aspectos de concordancia verbal, eh, para aspectos de pronto también, en general para aspectos de concordancia, incluso para puntuación, ¿no? Cuando ahí usan las comas criminales que nos separan al sujeto del predicado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues si puedo identificar al sujeto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos este aspecto. Les voy a poner de este lado, en el espacio que tenemos disponible aquí arriba, un par de ejemplos o unos cuantos ejemplos para que ustedes puedan observar las características que estamos mencionando, ¿vale? Entonces, tenemos un primer ejemplo de oración. Recuerden que dijimos que todo ese conjunto de palabras es un enunciado, ¿no? Y en su conjunto todas estas palabritas están funcionando como una unidad de significado. Todas estas palabras me dan un sentido específico. Pero decíamos hace un momento que podemos agrupar algunas de estas palabras para que funcionen más bien como sintagmas, que van a tener cierto significado, pero no el significado completo de la oración, ¿no? Sino que más bien vamos generando, les digo, estos grupitos. Vamos a tratar de identificar el sujeto en esta oración con base en las características que ya recién dimos. Dice la oración, a los invitados les dimos café y pan, ¿vale? ¿Cuál sería el sujeto en este enunciado? Y bueno, justo empiezan a caer muchos de ustedes en el error de eso que dijimos que, ojo, ¿no? Efectivamente, para aquellos que están diciendo que es un sujeto tácito, que es un nosotros o que está omitido, son aquellos que están en lo correcto, ¿no? Entonces, todas esas personas que están planteando que el sujeto es tácito, que está omitido o que es un nosotros, evidentemente es así, ¿no? Muchos otros están diciendo que son los invitados o que son a los invitados, ¿vale? ¿Qué acabamos de decir con respecto a las características del sujeto? La segunda característica aquí. Nunca el sujeto irá introducido por preposición, ¿no? Si yo pienso que el sujeto es los invitados, ¿qué cosa está introduciendo a los invitados? ¿Qué viene antes de los invitados? Una preposición a, ¿no? Y entonces, este a los invitados no puede ser el sujeto. ¿Bien?
¿Por qué? Porque simplemente está introducido por preposición. ¿Ok? Recuerden el aspecto básico que se ha mencionado sobre la identificación del sujeto. Para mí, la regla más importante y lo más sencillo para poder identificar al sujeto de la oración es que ustedes puedan identificar o que puedan notar este aspecto concreto, que el sujeto, dijimos, el núcleo específicamente, concuerda con el verbo en número y persona. Ya sabemos que el número refiere a qué aspectos. Cuando referimos a número, ¿cuáles son los aspectos que estamos señalando ahí? Hay dos posibilidades, ¿no? Que el referente sea un singular o que el referente sea un plural. Ese es el número, recuerden. Y cuando hablamos de persona, nos referimos a, piensen básicamente en un pronombre personal. Puede ser una primera persona, una segunda persona, una tercera persona del singular o del plural. Para que lo puedan relacionar más fácilmente, piensen que la persona tiene que ver con un yo, con un tú, con un él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, ¿no? Entonces, esas son las personas. ¿Cómo identifico al sujeto fácilmente? Pues pensando en la concordancia que tenemos aquí, en este recuadro verde, perdón. Estamos diciendo que el sujeto concuerda con verbo en número y persona. Obviamente tengo que identificar el verbo en la oración, ¿no? ¿Cuál es el verbo acá? Sí, Javier, pero efectivamente ese es como el último elemento que deberían tener en consideración y era lo que les estaba comentando hace un momento. Como último recurso, les voy a dejar esa posibilidad que idealmente no tendrían ni siquiera que pensar en ello si entendieran las características del sujeto y entendieran el aspecto más básico de que el sujeto concuerda con el verbo en número y persona. Eso realmente debería ser suficiente. Pero bueno, ya para el final o en un momentito más, hablamos de eso que tú estás mencionando. Bien, efectivamente ese sedimos, ¿no? Piensen en la conjugación de ese dimos, de ese verbo dar. Si lo conjugáramos, aquí hablamos de un pasado, ¿no? Diríamos yo di, tú diste, él, ella dio, nosotros dimos, ¿no? Específicamente. Entonces, justo aquí es donde notamos cuál es el sujeto que le corresponde a esta forma del verbo dar en pasado, a este dimos. Es un nosotros. Y los invitados, si los refiriéramos con un pronombre personal, ¿qué pronombre utilizaríamos para referir a los invitados? Pronombre personal, no átono. Ellos, ¿no? Efectivamente. Los referiríamos con un ellos. Y entonces ahí está otra comprobación para aquellas personas que consideraban que a los invitados es el sujeto. No puede ser el sujeto porque dimos me habla de un nosotros y los invitados refiere a un ellos, ¿no? Entonces, justo, ¿dónde está el nosotros? No está presente en la oración. Es a lo que referimos como un sujeto implícito o es a lo que referimos como un sujeto omitido o tácito. Hay muchas formas de llamar a cuando el sujeto no está presente, pero estas tres formas serían las más comunes. Implícito, sujeto o tácito, ¿no? Entonces, no está el nosotros en la oración, lo podemos suponer por la forma del verbo, lo podemos sobreentender. Si estuviera, diríamos, nosotros les dimos café y pan a los invitados. Ese sería de pronto el orden ideal de la oración. Pero bueno, ahí finalmente recuerden que la oración se puede ordenar de formas distintas. Entonces, hay una cosa a lo mejor a lo que deberíamos llamar la atención es a que no siempre el sujeto va a estar al inicio de la oración y lo han notado en sus exámenes, ¿no? Seguramente han notado cómo en algunas oraciones, cuando se trata de concordancia, les ponen el sujeto hasta el final, les ponen el sujeto en medio. La mayoría de las veces sí aparece el principio, eso sería lo ideal, pero no siempre se va a dar así. Entonces, no consideremos que siempre la primera parte de la oración va a ser el sujeto, porque no es de esa forma. Se pueden ordenar las oraciones de distinta manera y ese es el tipo de oraciones que más se les complica en ocasiones, porque no pueden identificar el sujeto de esas oraciones donde, donde justo este elemento no está al principio, ¿no? Siempre esperan verlo al principio. Entonces, ojo ahí. Ahorita vamos a hablar justo de qué función están desempeñando café y pan y a los invitados. Y vamos a ver qué pronombres pueden sustituir a estos elementos. Bien. Bueno, entonces estamos diciendo que en este primer ejemplo es un sujeto tácito u omitido, les reitero, que refiere a un nosotros, ¿vale? Y rápidamente, antes de que pongamos otros ejemplos,
les pongo aquí algunas ideas o recordemos la idea más básica con respecto al predicado. Recuerden que el predicado, en pocas palabras, podemos decir que es todo lo que no es sujeto, ¿no? ¿Cómo identifico el predicado de una oración? Pues todo lo que no es sujeto en la oración va a funcionar como predicado de forma concreta. Entonces, si estoy diciendo que el sujeto es tácito, el predicado es todo este enunciado, ¿no? A los invitados les dimos café y pan, todo eso es el predicado. Bien, ok. Espero que vaya quedando más o menos claro y que vayamos identificando, les reitero, estos elementos o características que acabamos de mencionar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde el sujeto es tácito. Vamos a poner un ejemplo más. Bueno, no lo voy a poner bien mejor para que no nos generemos ahorita confusión. Ahí tendríamos este otro ejemplo. El hombre de ojos azules mira por la ventana. ¿Cuál es el sujeto en este enunciado? Podemos volver al aspecto básico que estábamos mencionando hace un momento. Verbo, mira, ¿no? Sería nuestro verbo de forma concreta, ¿vale? Mira de qué persona y de qué número nos habla. Nos habla de un yo, perdón, ahí puse azules, ¿no? No, mira, me equivoqué. Era más bien la palabrita de al lado. Ok, yo miro, tú miras, él o ella mira. ¿Quién es él o ella en la oración? Pues puede ser el hombre de ojos azules o puede ser la ventana. Obviamente la ventana no puede realizar la acción de mirar, así que el sujeto no hay otra posibilidad más que sea el hombre de ojos azules. Aquí sí tenemos este aspecto muy evidente de que el sujeto sí se encuentra al principio de la oración, que les decía, tiende a ser lo más común, pero no siempre viene así en sus exámenes, entonces no se confíen y no consideren que siempre el sujeto aparecerá al principio de la oración. Aquí sí está presente, es un sujeto que refiere a un él, a una tercera persona del singular, guarda la concordancia con mira, pero recuerden que estábamos diciendo, el sujeto tiene un núcleo y ese núcleo tiende a ser el sustantivo. Entonces, ¿cuál es el sujeto en esta oración? ¿Será hombre, que es un sustantivo, o será ojos, que también es un sustantivo? Exacto, ¿no? Ahí la concordancia se debe dar específicamente con hombre, ¿no? Porque si el sujeto fueran los ojos, ¿cómo tendría que ser el verbo? Miran, ¿no? Ahí el verbo cambiaría y tendría que ser una cosa plural, ¿vale? Entonces, ese es el aspecto de forma concreta, que el sujeto tendrá como palabra más importante a un sustantivo que llamamos núcleo, y es específicamente el núcleo el que guarda la concordancia con el verbo, ¿no? Y aquí lo notamos en este claro ejemplo. Entonces, es hombre el que está concordando con mira en número y en persona, ¿no? Hablamos de una tercera persona del singular. Entonces, tenemos toda la concordancia necesaria sobre este aspecto. Vamos a poner un último ejemplo. Y en el ejemplo vamos a escribir este elemento. ¿Qué pasa entonces con esta oración? Voy a hacer un poquito más grande este aspecto para que lo podamos visualizar mejor y que no quede sobre lo negro. Ok. Es implícito, dicen por ahí.
¿Están de acuerdo con que el sujeto está implícito en esta oración? Recuerden lo que ya mencionamos, ¿eh? Sobre la idea del sujeto, la concordancia. Ok, aquí está un poquito, se atravesó la línea de arriba, pero no le hagan caso. No, porque si lo pongo más abajo, se va a confundir ahí. Entonces, ¿cuál es la estrategia que estábamos planteando ahorita para identificar al sujeto de la oración? Pensar en el verbo, ¿no? Esa debería ser su estrategia. Si ustedes tienen que identificar por alguna razón el sujeto de la oración, como por ejemplo para la concordancia, piensen en cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo que me interesa? En este caso solo hay uno. Sería recibieron nuestro verbo, ¿no? ¿De qué persona y de qué número me habla recibieron? Es un plural, ¿no? El sujeto tendría que ser un plural y específicamente tendría que ser un ellos o en su defecto ellas, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ellos o ellas, ¿vale? ¿Quiénes son ellos o ellas en la oración? ¿Cuál es este referente hacia ellos o hacia ellas en el enunciado? Pues pueden ser los brazos, porque son un ellos, pueden ser los desaparecidos también son un ellos, o pueden ser los familiares, que también son un ellos. Pero recordemos las características que acabamos de mencionar. Lo primero que dijimos hace un momento, que el sujeto, pues sí, el sujeto como tal, no va introducido por preposición, ¿vale? Y entonces, abrazos está introducido por preposición, la palabra con. Y los desaparecidos está introducido por preposición también. Esa A es una preposición. Entonces, ninguno de estos dos elementos puede ser el sujeto, ya por descarte, pero también en realidad de forma obvia podemos determinar que el sujeto es sus familiares, ¿no? Son ellos, los familiares, quienes recibieron con abrazos, perdón, a los desaparecidos. Ahí una sugerencia que a veces puede ser funcional es, a lo mejor si se dan cuenta de que la oración está desordenada, entre comillas, porque no está primero el sujeto, ustedes reordénenla, ¿no? Reordenen la oración. Diríamos, sus familiares recibieron a los desaparecidos con abrazos, ¿no? Ese sería idealmente el orden de este enunciado, solo que estamos encontrándonos aspectos donde no siempre vamos a encontrar o a identificar al principio de la oración al sujeto, ¿vale? Entonces, este es el aspecto relevante. ¿Cuál es específicamente el núcleo del sujeto? ¿Es la palabra sus o es la palabra familiares? Familiares, ¿no? Efectivamente, el sustantivo. Aquí, evidentemente, el sustantivo es la palabra familiares, porque sus es un determinante. Efectivamente, sus no dice, no nos da ningún significado como tal, solo nos introduce, en este caso, al sustantivo familiares. Entonces, este es el aspecto, chicos, chicas, el aspecto que deben tener en consideración para identificar a este elemento sujeto. Ya lo mencionaba uno de sus compañeros, si de plano siento que no lo estoy logrando, me refiero a la identificación del sujeto en la oración, con todos estos elementos y todas estas características que yo creo que no debería haber pierde, pues pueden recurrir a un par de preguntas. Yo siempre les digo, no se guíen por las preguntas porque no siempre son convenientes, porque a muchos de ustedes les pueden generar confusiones y pueden terminar de todos modos identificando mal al sujeto de la oración, ¿vale? Pero en teoría, otra forma en la que podríamos identificar al sujeto es preguntándole al verbo quién o quiénes haya realizado la acción, ¿no? Entonces lo vamos a poner por acá, de este lado. De pronto puede responder el sujeto a quién o quiénes. Entonces pensémoslo en estos ejemplos. ¿Quiénes dimos café y pan a los invitados? Le preguntaríamos a esta primera oración, ¿no? ¿Quiénes dimos café y pan? Dimos nosotros, ¿no? No está la oración, no está el sujeto ahí, pero se sobreentiende, dijimos, por la forma del verbo. O el ejemplo número dos. eh, ¿Quién mira por la ventana? ¿Qué me responde la oración? El hombre de ojos azules. Entonces ahí tenemos otra manera, perdón, de identificar al sujeto, ¿no? ¿Quiénes recibieron con abrazos, perdón, a los desaparecidos? Sus familiares, me dice la pregunta, ¿no? La oración propia, perdón. Entonces,
Ese es otro factor, ese es otro elemento que puede resultar funcional, pero les reitero, a veces este aspecto de realizar las preguntas al verbo resulta perjudicial más que una ayuda para varios de ustedes, sobre todo porque ahorita que hablemos del complemento directo y del indirecto, vamos a notar cómo estos dos complementos pueden responder a la misma pregunta, ¿no? Y es ahí donde de repente se empiezan a generar confusiones si uso el pronombre les o si uso el pronombre la o los, dependiendo del pronombre que necesitemos usar, ¿no? Entonces, ojo por ahí. Bien, hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario con respecto a esto que hemos mencionado sobre el sujeto, sus características y estos ejemplos. Vale, entonces recuerden, ¿no? Hay que, si queda como alguna duda o algo que necesitemos esclarecer, lo planteamos. Bien, vamos a el otro elemento de la estructura de la oración, que es el predicado. El predicado ya dijimos que es un sintagma verbal. ¿Por qué decimos que es un sintagma verbal? Porque la palabra más importante dentro del predicado es el verbo. Por eso lo estábamos marcando aquí en rojo, ¿no? Dimos es el núcleo de este predicado. Mira es el núcleo del predicado. Mira por la ventana. Recibieron es el núcleo del predicado. Recibieron con abrazos a los desaparecidos. Entonces, siempre la palabra más importante del predicado va a ser el verbo, ¿no? Con quien estamos diciendo que se establece la concordancia. Ahí ya lo vimos en estos tres ejemplos. Efectivamente, ¿no? Ya lo decíamos hace un momentito y lo tenemos aquí dentro de las características, que el predicado es todo lo que no es sujeto en la oración, lo vamos a definir o a señalar como predicado, ¿vale? Otro aspecto que podríamos considerar a lo mejor para identificar al predicado es pensar que ese predicado o ese sintagma verbal nos indica aquello que se dice del sujeto o la acción que realiza el sujeto. Lo podemos entender de esa otra forma, ¿vale? Entonces ya dijimos que tiene como núcleo al verbo y la otra característica que nos interesa es que el predicado puede poseer modificadores o complementos verbales que tenemos del lado derecho. Hay muchos complementos o modificadores verbales. Estos complementos al verbo siempre, siempre, siempre van a estar en el predicado, ¿eh? Siempre van a estar dentro del predicado. Nunca voy a encontrar un complemento directo o indirecto o circunstancial, etcétera. Estos elementos nunca los vamos a encontrar dentro del sujeto. Siempre los encontraremos dentro del predicado, ¿vale? Claro, correcto, Morales, ¿no? Por aquí dice uno de sus compañeros que podemos agregar que el predicado siempre está en la oración y nunca debe faltar. Efectivamente, porque hace rato decíamos, ¿cuál es la palabra más importante en una oración? ¿Con qué palabra, si no estuviera presente, no existe la oración? Pues con el verbo, ¿no? Recuerden que si no hay verbo, no hay oración. Y entonces si estamos diciendo que el verbo es el núcleo del predicado, lo que no puede faltar en una oración es el predicado. Lo que puede no estar presente, como ya vimos, es el sujeto, ¿no? Que podría estar tácito o que podría estar omitido. Bien, pero ajá, el predicado no puede faltar, porque sin predicado no hay oración, o sea, sin verbo no hay oración, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Bien, entonces, de los complementos que tenemos señalados aquí, nos vamos a enfocar, porque son los que nos interesan para las preguntas como tal de sus exámenes, al complemento directo e indirecto. Los otros, los circunstanciales, el atributo y el predicativo, seguramente en algún grado o en algún nivel los han llegado a mencionar en sus clases. Ya nosotros, de hecho, hemos hecho referencia a atributo y a complemento predicativo, ¿no? Cuando hablamos de la concordancia con cuantificadores, esta idea de si hay adjetivo después del verbo o no, que tiene que ver justo con esto del atributo y complemento predicativo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el complemento directo y en el complemento indirecto, ¿vale? Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Voy a borrar los ejemplos y los conceptos que tenemos por aquí escritos. Entonces, si necesitan hacer una captura o algo, vayan haciéndolo de una vez porque se va esto que agregamos como extra, estos ejemplos. Vale, listo, lo borro. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a observar algunos aspectos sobre los complementos. Esto de los modificadores ya lo mencionamos ahorita, la idea de identificar al núcleo del sujeto.
y pude notar que mayormente lo pueden entender, ¿no? Entonces, esto nos lo podemos saltar. De todos modos, está ahí la información por si alguien lo quiere revisar con mayor detenimiento. Pero la idea de los modificadores básicamente se refiere a si al núcleo del sujeto lo está acompañando un determinante antes, o si hay un adjetivo que lo acompaña, o si hay un sintagma preposicional, o sea, una palabra introducida por preposición de. Esos son los modificadores. Finalmente, identificarlos nos sirve para que de forma mucho más evidente entendamos cuál es el núcleo. Pero ya les dije, ¿no? El núcleo siempre va a ser un sustantivo y es con quien concuerda el verbo. Entonces, vamos a la siguiente y aquí empezamos con los complementos verbales que nos importan. Tenemos como número uno al complemento u objeto directo. Cualquiera de las dos formas o nombres que utilicemos para referirlo, evidentemente será correcto, ¿no? A lo mejor en su clase le han llamado objeto directo, a lo mejor le han llamado complemento directo. Entonces, este complemento u objeto directo siempre será un sintagma nominal, aunque en algunas ocasiones podría ser un sintagma preposicional. ¿Esto qué significa? Que en un complemento u objeto directo, lo normal es que sea un grupo de palabras donde la más importante, dijimos, es el nombre, ¿no? Es el sustantivo. Aunque en algunas ocasiones ese sustantivo o ese nombre puede ir introducido por una preposición, ¿vale? Y lo que hace de forma concreta el complemento directo es completar el significado de un verbo transitivo. ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo una oración con verbo transitivo, no puede existir en este enunciado un complemento directo, ¿no? Entonces, forzosamente para que exista el complemento directo en la oración, tiene que existir un verbo transitivo, ¿no? ¿Se acuerdan de cuáles son los verbos transitivos? Este es otro concepto que ya deberían también tener claro, ¿no? Son estos verbos que necesitan de más información, porque si no, no se entienden, ¿no? Son verbos que necesitan de más datos para que completen su significado, ¿vale? Justo, no se entienden por sí solos, ¿no? Entonces, ahí, ahorita vamos a ver algunos ejemplos del lado derecho. Eh, Características específicas sobre el complemento directo. Primero, lo que ya decíamos, el complemento directo está introducido por verbo transitivo, tiene que haber forzosamente este verbo, y el complemento directo se puede sustituir por los pronombres átonos lo, los, la o las. Estos elementos son importantes porque eso es lo que les suelen poner en sus exámenes, ¿no? En sus oraciones. Lo que ustedes suelen observar en sus oraciones es ya la sustitución del complemento. En este caso, si fuera la sustitución del complemento directo, lo haría forzosamente por lo, los, la, las. Vean cómo cada uno de estos pronombres, a los que llamamos pronombres átonos, nos indican un género y un número específico, ¿no? Si yo uso el pronombre lo, estaré sustituyendo a un sustantivo con qué características de género y número. Singular masculino, ¿no? Efectivamente. Entonces, para yo poder usar el lo, tengo que sustituir a un sustantivo o a un complemento directo que sea un singular masculino, forzosamente. Si uso un los, será para sustituir a un plural masculino. Si uso un la, será para sustituir a un singular femenino y un las para un plural femenino, ¿no? Entonces, estos son los pronombres concretos que se utilizan para la sustitución de estos complementos. Y si de pronto el complemento directo está introducido por preposición, esa preposición que introduzca al complemento directo siempre va a ser una preposición a. Y sobre todo utilizamos esta preposición a cuando el complemento directo hace referencia a alguna persona, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí estas características esenciales. Vamos a ver los ejemplos para que observemos los aspectos concretos de esto que estamos diciendo. Tenemos entonces el primer caso que dice, Colombia propuso a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela una alianza, ¿no? Nos está planteando por aquí. Denme un momentito, ¿eh? No, Morales. A ver, antes de continuar con el ejemplo, por aquí preguntan si la única preposición que se puede utilizar para el sujeto es a. No para el sujeto.
No confundas al sujeto con el complemento directo o indirecto. Son cosas diferentes. Hace un momento dijimos, el sujeto nunca puede ir introducido por preposición. O sea, la primera palabra del sujeto nunca puede ser una preposición, ni la a, ni la de, ni con ninguna, ¿no? El complemento directo es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Y si necesitamos definir al complemento directo, bueno, yo normalmente les planteo esta definición que tenemos aquí en la parte de arriba, ¿no? Que el complemento directo es ese dato, esa información que me ayuda a completar al verbo transitivo, pero otra forma de referirlo es eh, la persona o la cosa sobre la que recae la acción. Seguramente lo han escuchado de esa manera. Me refiero al concepto de complemento directo. Es la persona o la cosa sobre la que recae la acción, ¿no? La acción que se esté realizando, sobre quién recae es esa persona o sobre qué recae es esa cosa, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, para ese caso o para ese tipo de casos específicos es donde usamos la preposición o podemos usar la preposición a para introducir a complementos directos en todo caso, pero solo cuando los complementos directos, les reitero, refieren a personas, ¿no? Y entonces es ahí donde se llega a dar esta confusión en cuanto al uso de si tengo que seleccionar un la o tengo que seleccionar un le, ¿no? Dependerá del contexto de la oración. Pero bueno, espero que lo que ya comenté haya aclarado esta duda que estabas planteando. Entonces, esa A la podríamos utilizar en todo caso para introducir complemento directo, no sujeto. Son cosas diferentes, ¿vale? Volviendo al ejemplo, Colombia propuso a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela una alianza. Aquí ya tenemos marcado en rojo la parte de la oración, el sintagma, que está funcionando como el complemento directo, ¿no? ¿Y qué les dije hace un momento? Sí, también hay complemento indirecto en esta oración, efectivamente, pero bueno, nos estamos enfocando ahorita nada más al directo, ¿vale? Eh, el sujeto, ¿cuál sería en esta oración? Colombia, que es quien realiza la acción de proponer, ¿no? A los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, en este caso, es otro tipo de complemento que vamos a mencionar ahorita, pero supongamos que esta palabra o este segmento no existe en la oración. Tendríamos una oración que tiene significado completo que se entiende si dijéramos Colombia propuso a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. No, no, me falta información, porque propuso qué, me quedo ahí incompleto, me quedo preguntándome qué cosa propuso Colombia a esos gobiernos, ¿no? Entonces, en este caso es el qué el que me está indicando cuál es el complemento directo. En este caso, aquello que se haya propuesto es lo que funciona como el complemento directo, una alianza, ¿no? Y entonces, para hacer la sustitución, tendríamos que identificar género y número de una alianza singular femenino. Así que por eso la sustitución tendría que ser por un la. Diríamos, Colombia la propuso a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, donde ese la específicamente a quién refiere, a la alianza, ¿no? Entonces, ahí vemos la sustitución. Observen cómo la sustitución del complemento directo, también del indirecto, será de la misma forma. Normalmente se va a escribir antes del verbo. Yo no puedo escribir el pronombre que sustituye al complemento directo en la misma posición donde estaba el complemento. Es decir, no puedo poner el la después de Venezuela, ¿no? No tendría sentido decir Colombia propuso a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela la, ¿no? Ahí se queda sin sentido. Entonces, el pronombre siempre se coloca, no siempre, pero la mayoría de las veces antes del verbo, ¿vale? Efectivamente, también podría ir al final del verbo en algunos contextos de oración pegado, ¿no? Pegado al final del verbo, pero aquí no quedaría. No podríamos decir Colombia propuso la. Podríamos decirlo, pero sería más como una cuestión de imitar el español antiguo, ¿no? Si dijéramos Colombia propuso la, donde ese la referiría todavía a la alianza. Entonces, esa es otra posibilidad, que el pronombre se pegue al final del verbo, aunque no es tan común. Más bien lo habitual, reitero, es que se ponga antes, ¿no? Y por eso decimos la propuso. Bien, entonces tenemos el ejemplo acá. Veamos el siguiente ejemplo, que es donde muchos de ustedes, por ejemplo, cometerían el error, ¿no? Dice, al pasar cerca de la plaza, vio a Mariana. Tienden a relacionar que si hay un nombre introducido por preposición, ese nombre introducido por preposición debería ser un complemento indirecto y que por lo tanto debería sustituirse por un le
o por un les, dependiendo del número del sustantivo. Pero recuerden lo que estábamos estableciendo. Hay que identificar qué tipo de verbo tengo. Estamos diciendo, si tengo verbo transitivo, forzosamente va a haber un complemento directo. Y el verbo ver es un verbo transitivo. Efectivamente, es un verbo que no se entiende por sí solo, que necesita de más información. Yo no puedo decir esto, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Perdón. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok, vale. Entonces, volviendo a lo que les estaba comentando, gracias. Si yo digo esto, al pasar cerca de la plaza vio, ¿no? Otra vez, me quedo ahí con la duda de a qué estoy haciendo referencia. ¿Vio a alguien o vio algo, ¿no? Entonces, ese alguien o ese algo que complete el significado del verbo ver es lo que tiene que funcionar forzosamente como el complemento directo. Entonces, a Mariana aquí es un complemento directo, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? A veces el complemento directo puede ir introducido por preposición a cuando estamos refiriendo a una persona, como en este ejemplo. Entonces, como estoy refiriendo que la acción de ver la recibió o recae sobre una persona, usamos la preposición a para introducir, ¿no? Entonces, les pongo un caso de algo que podrían llegar a considerar, pero que está mal. Yo no puedo, entonces, si estoy diciendo que a Mariana es el complemento directo, no lo puedo sustituir por un le, ¿vale? Tengo que sustituirlo por algo que haga referencia al singular femenino, que sigue siendo un pronombre la. Entonces, decir, al pasar cerca de la plaza le vio, está mal, ¿no? Ese le no puede funcionar. No, Yáñez, no aplica el le nada más para cosas. El le solo aplica para complementos indirectos. Esa es la cuestión, que tienen que saber diferenciar un complemento directo de uno indirecto. Ahorita estamos hablando nada más del directo y a lo mejor ahorita que empecemos a abordar la información del indirecto ya va a quedar un poquito más claro, pero no tiene que ver porque solo sea para cosas, ¿no? También el indirecto puede referir a una persona, ¿vale? Entonces decir, al pasar cerca de la plaza le vio es incorrecto. ¿Por qué? Porque a Mariana no es un complemento indirecto, sino que es un complemento directo. Y al sustituirlo, tengo que utilizar pronombres que sustituyan únicamente a complementos directos. Justo esto sería un vicio del lenguaje. Si yo digo le vio, estaría cometiendo un vicio. Es el que llamamos leísmo. Eso es un leísmo. Usar el le cuando no tengo que usarlo, cuando en su lugar más bien tendría que usar o un la o un lo o algunas variaciones de género o número. Esta es la forma incorrecta, ¿no? Por eso lo tenemos aquí al ladito. Lo correcto sería como viene después. Al pasar cerca de la vio, donde ese la singular femenino hace referencia a Mariana, singular femenino también. Entonces, esa es la sustitución, perdón, adecuada. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Queda más o menos claro esto que estamos mencionando sobre el complemento directo? Entonces, nada más, ¿cuál es el truco? Piensen en el truco. ¿Cuál sería el truco? Checar qué tipo de verbo tengo. Si tengo un verbo transitivo, forzosamente dijimos que tiene que haber complemento directo. Y como verbo es un verbo transitivo, a Mariana no puede ser un indirecto y no lo puedo sustituir por un le, solo puede ser un directo y solo lo puedo sustituir por un la entonces. ¿Vale? Esa es la idea. Y eso es lo que tendrían que estar pensando al momento de elegir una respuesta para este tipo de preguntas. Ahorita, bueno, a lo mejor no hoy, pero mañana haremos un ejercicio y estaremos viendo cómo se dan estas posibilidades en sus exámenes, ¿no? Con respecto a este tema. Bien, tenemos otro ejemplo. Espero que no castigue a las niñas, ¿no? El verbo castigar recae o nos está refiriendo que la acción recae específicamente sobre las niñas. Entonces, no podemos considerar que el verbo castigar se entienda por sí solo, ¿no? Yo no puedo decir, espero que no castigue. Falta información. Cuando completo al decir a quién, ahora sí se entiende la oración. Eso me indica que es un complemento directo porque me indica quién recibe la acción de ser castigado, que serían las niñas, y entonces es un complemento directo. Como son un plural femenino, la sustitución es por las, ¿no? Y debemos decir, espero que no las castigue. Si yo dijera, espero que no les castigue, eso estaría mal, ¿no? Porque les repito, aquí a las niñas funciona como complemento directo. Y un último ejemplo sobre el complemento directo.
trazó los planos como le fue requerido. Aquí ya hay un pronombre en esta oración, de hecho, que hace referencia a un complemento indirecto. ¿Quién sería ese le? Si pensáramos en algún contexto, ¿quién sería ese le? Un él o un ella, ¿no? O sea, la persona a la que se le hayan pedido los trazos, los planos, perdón, ¿no? Entonces, en lugar de decir trazó los planos como le fue requerido a Fernando, pues ya no digo a Fernando, ¿no? Nada más digo como le fue requerido, para no tener que ser redundante y repetir ahí el complemento, tanto la sustitución como la expresión completa, ¿no? Entonces, aquí el verbo que nos importa es trazar, ¿vale? Si eliminamos esta información, no se entiende el verbo trazar. No puedo decir trazó como le fue requerido. O si lo digo, cambia el significado completamente, ¿no? Entonces, ojo, aquí tenemos el que, serían los planos, plural masculino. Al momento de sustituirlo, solo lo puedo sustituir por un los. Entonces, decir les trazó como le fue requerido está mal, ¿no? Claro, sería un contexto diferente si dijéramos trazó como le fue requerido. La forma correcta tendría que ser con el los. Los trazó como le fue requerido, ¿no? Y entonces ahí observamos este aspecto que ya estábamos mencionando, siempre buscando la concordancia de género y número, dependiendo de si tengo un complemento directo o un complemento indirecto, ¿vale? Probablemente está aquí mayormente claro, ¿no? Ahorita que veamos la información sobre el indirecto es donde se empiezan a generar las dudas. Pero cuéntenme si hay alguna pregunta o hay algún ejemplo que no quede del todo claro para que lo abordemos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ok, vale, vamos entonces a la siguiente. Y aquí tenemos las características del complemento más bien indirecto o del objeto indirecto, que es a donde se empiezan, les reitero, a generar un poquito las confusiones. Ah, ojo, perdón, vuelvo rápidamente. A lo mejor algunos de ustedes relacionan la identificación del complemento directo con un par de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que seguramente han escuchado o les han mencionado que pueden servir para identificar el complemento directo? Lo vamos a agregar como un punto 4, ¿no? Esto se lo agrego como extra porque a mí no me gusta mucho que lo usen porque los confunden en ocasiones. Justo, ¿a quién, ajá, o a quiénes, o en su defecto, el qué, ¿no? Específicamente. Entonces vamos a poner acá. Puede responder a las preguntas a quién o a quiénes, si no, qué, ¿no? Específicamente. Y lo pueden notar en los ejemplos que tenemos, ¿no? Si lo necesitaran ver o visualizar, lo pueden notar, lo pueden identificar acá. Podríamos decir, eh, en este caso aplica el qué, ¿no? ¿Qué propuso Colombia a los gobiernos? Una alianza. En el ejemplo de abajo aplica el a quién. ¿A quién vio cerca de la plaza? A Mariana, ¿no? ¿A quién espero que no castigue? A las niñas. ¿Qué trazó como le fue requerido? Los planos. Entonces ahí podemos observar. Estas preguntas pueden ser funcionales de pronto para identificar al directo, al complemento directo de forma concreta. ¿A quién o quiénes? O un qué, ¿no? De manera concreta. ¿Vale? Ahora sí, vamos a la siguiente. Voy a quitar ese elemento, ¿eh? ¿Qué decimos sobre el complemento o el objeto indirecto? Que el complemento u objeto indirecto siempre va a ser un sintagma preposicional, es decir, siempre va a ir introducido por preposición. Siempre, siempre, siempre. No hay fallo. Siempre va a ir introducido por preposición. Normalmente la preposición más común definitivamente es a. Vamos a borrar este para porque cada vez es menos común y de hecho en sus exámenes ni siquiera la usan, la preposición para. La que llegan a utilizar para introducir a indirectos es específicamente la preposición a. Entonces se dan cuenta, ¿no? Guarda una coincidencia con el complemento directo, porque ¿qué dijimos ahorita? El complemento directo puede ir introducido por preposición a y el indirecto también.
Y es ahí donde se empieza entonces a generar. Debería usar un le o un la, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Efectivamente, Navarro, pero la clave es el verbo, ¿no? La clave es identificar qué tipo de verbo tenemos, si es transitivo o intransitivo, por ejemplo, para que sea más sencillo determinar si hay un complemento directo o uno indirecto, ¿vale? Entonces, bueno, primera característica, lo que ya decimos, ¿no? Introducido por preposición a. Y aquí la sustitución del complemento indirecto es por los pronombres átonos le, les, me, te, se y nos. Todos estos pueden funcionar, pero específicamente, ¿cuáles son los que han notado que vienen en su examen? Son en concreto el le y el les, los que usan en sus exámenes para las preguntas, ¿no? Donde ustedes tienen que elegir la oración redactada correctamente o donde existe una correcta relación entre las palabras, es con respecto al uso de le y les. Las otras también funcionan, por ejemplo, como en esas oraciones donde se trata de acentuación y ven como la idea de anótaselo, ¿no? O cómetelo. Entonces ahí ese te refiere a un a ti o un tú. O anótaselo, ese se refiere a él, ¿no? Específicamente. Pero bueno, esa es otra historia y mayormente en sus exámenes sobre esta temática abordan el uso de le y les. Nos vamos a enfocar a esos dos. Bien. Y agregamos de una vez la posible cuarta, bueno, no cuarta, aquí tercera característica que también puede identificarse el complemento indirecto mediante una pregunta, ¿no? Entonces el complemento indirecto puede responder a la pregunta a quién o a quiénes. Entonces, ¿qué podemos notar? Que la misma pregunta puede servir para identificar tanto al complemento directo como al complemento indirecto. Y por eso les digo, a mí no me gusta plantearles la idea de las preguntas porque si les decimos que es la misma pregunta para dos cosas, en algún punto habrá alguna confusión y les costará trabajo diferenciar si es un directo o es un indirecto y saber entonces qué pronombre uso para la sustitución. Entonces, esto de las preguntas que sea mejor su último recurso, ¿no? Su último recurso para identificar al sujeto o al complemento de tal o cual tipo. Más bien enfóquense en los otros aspectos, ¿no? En las sustituciones, en el tipo de verbo que ya hemos mencionado. Todos estos aspectos resultarán de mayor eficacia y relevancia también para diferenciar. Vamos a ver los ejemplos del lado derecho para que observemos el funcionamiento de los complementos directos. Indirectos, perdón. Además, no me acuerdo si lo mencionamos ahorita, pero recuerden el concepto básico. El complemento indirecto nos indica quién se ve beneficiado o quién se ve afectado por la acción que se esté realizando, ¿no? O sea, a quién le viene bien o a quién no le cae bien la acción que se pueda realizar, ¿vale? Entonces piénsenlo también de esa otra forma y seguramente será un poquito más sencillo. Tenemos el primer ejemplo. Los mismos remedios de distracción que les daba a sus enfermos, ¿no? Esta oración no está completa, nada más es para que observemos este elemento del complemento directo. Entonces, el verbo dar, ¿no? De manera concreta. En el contexto del enunciado, ¿qué es lo que se les da? ¿Cuál sería el complemento del verbo dar? ¿Qué se da? Los mismos remedios de distracción, ¿no? ¿A quién, quiénes son los beneficiados de eso que se da? ¿O quiénes son los afectados de eso que se da? Los enfermos, ¿no? Y vemos estas características que estábamos mencionando. Está introducido por preposición a. Podría responder a la pregunta, si me interesa hacerla, ¿a quién les daba los mismos remedios de distracción? A los enfermos, me diría, ¿no? Y entonces eso ya me va indicando que esto es más bien un complemento indirecto, no directo, sino indirecto, porque me señala el beneficiado o el afectado de la acción que se está planteando. Y por lo tanto, al momento de hacer la sustitución, aquí nada más tenemos que pensar en la concordancia de número. Aquí no importa la concordancia de género para el complemento indirecto, solo la del número. Entonces, le es para singulares y les es para plurales. Como decimos a los enfermos o a sus enfermos, pues ahí la sustitución tendrá que ser por un les. Por eso nos quedaría los mismos remedios de distracción que les daba. No puedo decir entonces los mismos remedios de distracción que los daba, ¿no? Ahí estaría mal. ¿A quiénes les daba? Efectivamente, aquí se aplica esta pregunta y puede ser muy evidente. Ojo, en algunas ocasiones ustedes consideran que si se escucha bien o si se escucha mal,
eso les permite identificar la respuesta correcta. La realidad es que en la mayoría de las ocasiones les va a funcionar, porque claro, ustedes hablan español desde que nacieron prácticamente, es un decir, ¿no? Este, y tienen como mayor certeza al ser hablantes nativos de lo que podría estar bien y de lo que no podría estar bien con aspectos simplemente fonéticos, ¿no? A través del oído. Definitivamente tienen esa capacidad, pero no se dejen llevar por eso. O sea, no se dejen llevar por lo que suena bien y por lo que suena mal, porque no siempre eso va a darnos la respuesta correcta. Mejor piensen en la idea de estoy sustituyendo a un complemento directo, uso la, las, los. Estoy sustituyendo, perdón, a un complemento indirecto, más bien uso le o les. Y sobre eso determinamos la elección del pronombre adecuado, ¿vale? Entonces hagan breve, obviamente, ¿no? No tienen que dedicarse ahí los minutos para hacer el análisis, simplemente identifiquen, esto puede ser el directo, esto el indirecto, lo que estoy sustituyendo es el indirecto, uso tal pronombre, ¿no? Por decir algo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Sus palabras no molestaron a nadie, ¿vale? Aquí, ¿a quién no molestaron sus palabras? Podría funcionar esa pregunta, ¿no? Eh, ¿O quién se ve beneficiado o afectado por las palabras? Nadie. Esos son los beneficiados o los afectados, nadie. Entonces, podemos observar estos elementos que estábamos mencionando acá. Como nadie está referido en un singular, la sustitución es por un le. Sus palabras no le molestaron. Donde se le hace referencia a nadie, ¿no? Estaría mal que dijéramos la. Ah, ok. Probablemente valdrá la pena que recuperemos rápidamente esa información. Por aquí están preguntando cómo saber si es un verbo transitivo o intransitivo. Vamos a plantear la idea rápidamente. Verbo transitivo, recuerden que es el que necesita de más información para entenderse. Y el intransitivo sería todo lo opuesto, ¿no? Un verbo intransitivo es el que no necesita de más información para entenderse. Ojo, es importante hacer una aclaración. El verbo transitivo definitivamente tendrá un complemento directo. Ya quedamos claros con eso, ¿no? Si el verbo es transitivo, sí o sí habrá un complemento directo. Pero un verbo transitivo también puede estar acompañado de un complemento indirecto, ¿no? Entonces, ojo ahí, el transitivo definitivamente tendrá complemento directo y puede tener complemento indirecto, las dos cosas. En cambio, el verbo intransitivo jamás tendrá un complemento indirecto. Perdón, el verbo intransitivo jamás tendrá un complemento directo. Lo que en todo caso puede tener el intransitivo sería uno indirecto u otro tipo de complementos como los circunstanciales. Entonces, podemos hacer la relación aquí entre paréntesis, ¿no? Si es transitivo, siempre complemento directo y probable complemento indirecto. Así, ¿no? Lo podemos señalar de esta forma, ¿vale? ¿Y qué dijimos si es intransitivo? Nunca complemento directo y probable complemento indirecto, ¿vale? Entonces, ojalá que esta referencia que estamos planteando aquí ayude para que sepan más o menos qué tipo de complementos se encontrarían dependiendo del tipo de verbo y así sea más sencilla la sustitución, ¿vale? Entonces, piénsenlo de esa forma. ¿La conjugación en el tiempo del verbo también influía? No, la conjugación del verbal o más bien el tiempo verbal, ¿cómo? La conjugación del tiempo verbal no tiene relevancia en cuanto a si habrá un directo o un indirecto, porque finalmente el verbo, sin importar si se conjuga en presente, en pasado o en futuro, necesita o no necesita más información, ¿no? Eso siempre va a suceder, ¿vale? Entonces, no, el tiempo no importa. Ok, volvamos a los ejemplos que tenemos aquí de complemento indirecto. El tercero, al niño no le conviene comer tantos dulces, ¿vale?
¿Quién se ve beneficiado o afectado por aquello que no es conveniente? En este caso, por no comer tantos dulces. El niño, ¿no? Porque en todo caso sería el afectado. El afectado de comer tantos dulces será a quien no le conviene, al niño, ¿no? Efectivamente. Entonces, el niño es un singular, por eso la sustitución tendrá que ser por un le, ¿no? No le conviene comer tantos dulces. Y de hecho, ya aquí está presente, ¿no? Está presente el pronombre que me está indicando que eventualmente hará la sustitución. Ese le a quién refiere, al niño, a una cosa que sea singular. Y es así normalmente como se encuentran las oraciones en sus exámenes, ¿no? Voy a hacer una breve simulación de lo que normalmente se encuentran en sus exámenes. Tipo que les ponen los siguientes ejemplos. Y ustedes tienen que elegir al que presente una concordancia adecuada, ¿no? Esto sería un inciso A, ¿no? A los invitados no les dijeron que se cancelaría la fiesta. Inciso B. Y luego el inciso C. Eso sería un formato de pregunta, ¿no? Y ustedes entonces tendrían que determinar la respuesta correcta. Ahorita que ya hablamos de los aspectos de el complemento directo y el indirecto, esto está sencillo, ¿no? No tiene mayor complejidad. Quiero pensar que no resulta complejo para ninguno de ustedes. Pero para algunos puede haber confusión, ¿no? Para algunos puede existir como este aspecto de no estar del todo seguros cuál sería la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que deberían estar observando, no? El pronombre que se les propone. En este caso, tenemos les en el inciso A, le en el inciso B y les, bueno, también en el B hay un lo, ¿no? De los pronombres que estamos mencionando. Entonces, ese podría ser el primer factor a llamar su atención. Si se dan cuenta que en sus opciones de respuesta hay en común uso de pronombres, entre la, le o lo y sus variaciones de género o de número, entonces probablemente se tienen que enfocar a eso, ¿no? Y pensar específicamente en esos aspectos de concordancia en cuanto al uso de pronombres, ¿vale? Entonces, claro, les dijeron que se cancelaría la fiesta. Ese les me habla de un plural. ¿Y a quién refiere? A los invitados. Entonces, claro que guarda toda la concordancia que debería existir. A los invitados, plural, les, también plural. Y son, en este caso, los afectados, ¿no? Los afectados de no haber sabido que se cancela la fiesta. Es un complemento indirecto. Y por eso lo puedo, o no lo puedo, lo debo sustituir por un les. El segundo ejemplo, le contamos a Noemí y a su novio. Y justo está mal, efectivamente, Camilo, porque debería ser les. No es una sola persona. Estamos sumando dos elementos, ¿no? Es Noemí y el novio, son dos, y por lo tanto es el complemento indirecto, claro, pero la sustitución de dos elementos se generaría en plural y tendríamos que decir les contamos a Noemí y a su novio. Y en cambio en el inciso C, ¿quién o cuál es el complemento indirecto aquí? ¿Quién se beneficia de esos muchos dulces que se llevan? El hijo, ¿no? El hijo es un singular, entonces al sustituirlo no podría ser por un les, porque les habla de plural, tendría que ser por un le, porque ese le nos referiría a un singular, ¿no? Entonces, efectivamente, este es el tipo de ejercicios que vamos a estar aplicando ya para el día de mañana, porque ahorita todavía nos falta hablar un poco de lo de los vicios del lenguaje, nada más para concretarlo. Pero para mañana justo vamos a estar haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Este es un formato y ya saben que el otro formato para este tema es completar espacios, ¿no? Con una serie de pronombres. Y no nada más pronombres átonos, sino en general con pronombres, ¿vale? Se trata de completar espacios.
Le contamos a Noemí con su novio lo que pasó. ¿Y estaría correcto? Em, pues es que, ojo, ¿no? Ahí los complementos de compañía, esos complementos introducidos por preposición con, existe una serie de reglas específicas en cuanto al uso de esos complementos de compañía que están introducidos por preposición con. Y sería cuestión de que checáramos esos aspectos para que tuviéramos mayor claridad al momento de hacer la explicación y sería meternos en unos ahí como, no problemas, pero aspectos que no son realmente relevantes para cuestiones de su examen. Entonces, o sea, para responder de forma concreta ahí, decir, le contamos a Noemí con su novio, para empezar la redacción es extraña, ¿no? Desde ahí hay un problema con el aspecto de la redacción. ¿No les parece como que sería una redacción extraña si dijéramos ahí un con? A Noemí con su novio, ¿no? Lo que pasó en la fiesta. Sí, justo, está como un poquito forzado y por eso de pronto, nada más por ese aspecto, podemos considerar que está mal y eso puede generar un poquito de confusión. Em, Podríamos decir en todo caso, le contamos a Noemí y entre comas parentéticas, junto con su novio, coma y coma, lo que pasó en la fiesta, ¿no? Entonces ya si dijéramos, efectivamente, Navarro, las comas parentéticas, ¿no? Junto con su novio, ya como que lo excluimos un poco y el principal referente es Noemí en ese sentido, ¿vale? Pero así, de esta manera, como ya se menciona, no hay mucha claridad en cuanto a la redacción. Ya suena raro, ¿no? Suena mal. Y les digo, a veces el aspecto de pensar en si suena mal sí puede ser funcional, aunque no siempre sea así. Bueno, entonces volvamos a los aspectos que estábamos mencionando sobre los complementos. El último ejemplo, ha cansado a la abuela el paseo. Tenemos, si dijéramos la ha cansado el paseo, sería incorrecto, ¿no? Efectivamente, porque aquí no estamos hablando de que la abuela sea el complemento directo, sino más bien nos está señalando el afectado. ¿Quién se ve afectado o beneficiado por la acción de haber sido cansado por el paseo? La abuela, ¿no? Entonces ya desde ahí identificaríamos que es la abuela el complemento indirecto. Por lo tanto, no lo puedo sustituir por la. Tendríamos que decir le ha cansado el paseo, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Cuál sería el sujeto en el tercer ejemplo del complemento indirecto? En este, ¿no? De al niño no le conviene comer tantos dulces. Ok, para empezar, tenemos una cosa a la que llamamos perífrasis verbal, que es la unión de dos verbos que funcionan como uno solo, ¿no? Como no le conviene comer, ¿vale? Entonces, ese sería un aspecto de relevancia para considerar. Ya dijimos que al niño es el complemento indirecto. ¿Cuál sería el complemento directo? ¿Qué es lo que no conviene comer? Tantos dulces, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué elementos nos quedarían disponibles para poder determinar de pronto un sujeto? ¿Podemos determinar realmente un sujeto? ¿Existiría en esta oración? Ellos, pero ellos es más bien una cosa plural, ¿no? Y conviene es una cosa singular. Entonces, más bien, aquí hago una pequeña corrección porque ya analicé mejor la oración y el sujeto es esta parte. Se lo señalo acá. Hay una cosa que se llaman oraciones subordinadas sustantivas de sujeto. Y es esto. Esta es una oración subordinada sustantiva de sujeto. Eh, la característica de este tipo de oraciones subordinadas es que se pueden desempeñar como el sujeto de un verbo, ¿no? Es decir, como un verbo siendo el sujeto de otro verbo. Eso es lo que sucede con las oraciones subordinadas sustantivas. Y eso es lo que sucede en esta oración. Entonces, haciendo la corrección y el análisis concreto, ya más detenido, diríamos tal cosa, ¿no? El sujeto es comer tantos dulces.
que lo podríamos sustituir por un eso. Y podríamos decir, eso no le conviene al niño. Y ese eso es lo que se desempeña como el sujeto en esta oración. Son aspectos a lo mejor ya un poquito más complejos en cuanto a la clasificación de oraciones. Probablemente ustedes saben que existen oraciones subordinadas y que pueden ser sustantivas, adjetivas, adverbiales, pero a su vez todas estas tienen distintas clasificaciones. Em, Igual, a lo mejor lo que sería conveniente de recordar con esto que se está comentando es simplemente que en ocasiones el verbo o un verbo puede ser sujeto para otro verbo, específicamente cuando son verbos en infinitivo. Eso sí lo saben, estoy seguro, que los verbos en infinitivo pueden funcionar realmente no como verbos, sino como sustantivos. Y los sustantivos tienden a ser sujetos, ¿no? Entonces, por eso un verbo en infinitivo puede ser el sujeto, porque se desempeña como un sustantivo. Por ejemplo, los verbos en pasado participio pueden funcionar no como verbos, sino como adjetivos, ¿vale? O sea, nos pueden servir para señalar características. Y los verbos que tienen forma gerundiva, con terminaciones ando y endo, pueden funcionar en algún contexto como adverbios y por lo tanto ser complementos circunstanciales. Entonces, les reitero, son como aspectos un poquito más complejos en cuanto al análisis de la oración y necesitaríamos como de otras herramientas para poder entender con claridad, pero lo dejaríamos de esta forma. El sujeto es comer tantos dulces en esta oración, porque, como les digo, es una oración subordinada sustantiva de sujeto. Como por ejemplo, cuando dicen bailar me gusta, ¿no? Hay una oración mucho más breve, mucho más simple. ¿Quién realiza la acción de gustar? Lo pueden referir a eso, ¿no? Mediante el quién o quién es la pregunta que estábamos diciendo hace rato para identificar fácilmente al sujeto. Bailar me gusta. Entonces, ese bailar realmente no es una acción, ¿no? O sea, en el contexto del enunciado está funcionando como sustantivo. Entonces, ¿quién me gusta? Bailar. Y ese bailar es el sujeto. Y se puede hacer esta sustitución que les decía por un eso, ¿no? Decir, eso me gusta, ¿no? Y entonces ese eso, de forma mucho más evidente, funciona como un sujeto, ¿vale? Pero bueno, esa sería la situación con respecto a este enunciado. Espero que por lo menos hayamos aclarado algo o generado dudas para que después quieran investigar al respecto. Ojalá. Bueno, entonces hasta aquí tenemos algún comentario. ¿Queda más o menos claro a qué nos referimos entonces con el complemento directo, el indirecto y estos elementos que acabamos de mencionar? Dice que cuando es un verbo intransitivo no necesita más información para que se entienda, pero por decir en el último ejemplo, ha cansado, siento que ocupa más información para que se entienda. Eh, resulta, em, es que esa es una complicación un poco, Rodríguez, porque em, de repente puede parecer que se trata como de aspectos interpretativos, ¿no? Es decir, yo sé que para algunos de ustedes de repente les podría preguntar, ¿tiene sentido por sí solo el verbo o no tiene sentido por sí solo? Y algunos dirán, sí, sí tiene, y otros dirán que no, no tiene, pero ya son aspectos en los que yo no tengo mucha inferencia, pues, ¿no? O sea, porque tiene que ver más bien con esta situación en la que, pues ya con la práctica y el uso, se van a ir dando cuenta de cómo es mucho más evidente cuando realmente hay sentido y cuando no hay sentido. Entonces, en pocas palabras, si quieres, lo podemos decir de esta otra forma, a ver si te genera mayor claridad. Un verbo intransitivo puede parecer que necesita de más información, ¿vale? Puede parecer, ¿vale? Pero no responde a un qué. No necesito este aspecto de decir el qué de forma específica. A lo mejor eso puede ayudar de manera concreta, ¿vale? Y en todo caso, sí podría agregar más información, sí puedo agregar más datos después de un verbo intransitivo, ¿vale? Pero justo, como no me refiere a un qué, consideramos que es información no necesaria. Por lo tanto, ahí entra la idea del complemento indirecto, entra la idea de los complementos circunstanciales. Veamos un ejemplo para eso, para que se entienda un poquito más. Si decimos, esta playera cuesta
Eh, 100 pesos, ¿vale? Obviamente el sujeto es esta playera. El verbo es cuesta. Y si yo digo nada más, esta playera cuesta, pues algunos dirán, sí, sí tiene sentido por sí solo, ¿no? Pero a la gran mayoría le parecerá como que falta algo, ¿no? Falta algo para que se complete toda la oración. Pero resulta que lo puedo completar con un número, ¿vale? Y este número no por eso va a ser información necesaria y no por eso va a ser un complemento directo, porque no me dice el qué, no me dice qué cuesta, ¿no? Si me dijera mucho dinero, en ese contexto de oración, si yo dijera, esta playera cuesta mucho dinero, ahí sí estaría utilizando el verbo costar como un verbo transitivo. Y entonces ese mucho dinero sería un complemento directo. Pero como estoy diciendo cuánto cuesta, eso es más bien un complemento circunstancial. Y siempre los complementos circunstanciales y los indirectos los vamos a entender como información no obligatoria, a pesar de que pueda parecer que si no los pongo, el verbo no completa de todos modos su sentido. Entonces lo puedes relacionar de esa forma. Si no necesita complemento directo, es verbo intransitivo. Independientemente de si tú puedes pensar o percibir que le hace falta o no le hace falta información, simplemente porque no te dice el qué, podemos considerar que es un verbo distinto a lo transitivo. Por ejemplo, intransitivo, puede ser copulativo, puede ser eh, reflexivo, hay otros tipos de verbos. Entonces, ojalá que esto sirva más o menos como para aclarar la duda, ¿vale? Bien. eh, Bueno, entonces justo, ¿no? Por aquí comentan que ya a lo mejor van a poder aplicar un poquito estas estrategias que estamos planteando al momento de responder algunas preguntas, ¿no? Bien, si no quedan dudas sobre estos aspectos del complemento directo e indirecto, vamos ahora sí a empezar a abordar información teórica sobre la idea de los vicios del lenguaje. Voy a quitar estas diapositivas o esta pantalla que tenemos acá, también se van a ir todas las cosas que escribimos y empezamos a revisar esa otra información. Esto se los voy a compartir, ¿eh? En el grupo de Classroom se van a encontrar con estos datos, con esta información que ya estamos revisando. Y como les dije, mañana hacemos el ejercicio sobre el tema. ¿Se acuerdan que en sus exámenes de repente aparecen preguntas que nos dicen, ¿qué enunciado está libre de ambigüedad? ¿No? O no presenta ambigüedad. Bueno. Ese tipo de preguntas tiene que ver con alguna de estas formas o tipos de vicios del lenguaje. Tenemos este primer esquema donde les planteo los vicios del lenguaje más importantes o relevantes que podrían resultarles en el caso de su examen de admisión específicamente y sobre todo haciendo énfasis ahorita en la parte final de las anfibologías y de los leísmos, laísmos y loísmos, ¿no? Pero empezamos con algunos elementos como el caso del solecismo, barbarismo y tal, que ahorita se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que piensan que están bien, pero realmente son inadecuadas. Entonces, primero, hacemos una breve definición de lo que son los vicios del lenguaje. Básicamente, estos vicios del lenguaje consisten en usar o emplear de forma equivocada algunas palabras, ¿no? Porque finalmente se terminan generando algunos sentidos o usos que no son normativos, que no son correctos desde el sistema, ¿no? Desde el aspecto de lo que el diccionario de la RAE establece como normas o como reglas de manera concreta. Y entonces, cuando utilizamos estas palabras de manera equivocada, que no siguen las reglas, terminamos dando lugar a expresiones que tienen sentidos variables o que tienen de sentidos distintos a lo que esperaríamos o a lo que pretenderíamos. Entonces, eso es lo que vamos a entender como vicios del lenguaje, las incorrecciones al momento de expresarnos o al momento de compartir un mensaje que no siguen las reglas establecidas por el diccionario de la RAE y que generan expresiones incorrectas o que se pueden entender de formas distintas a la deseada, ¿no? Entonces, hay cuatro de forma concreta que nos van a interesar más. Los solecismos, para empezar.
Que los solecismos, de hecho, tienen que ver con aspectos de concordancia. La falta de concordancia, más bien, es un tipo de solecismo, lo podemos ver de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué es el solecismo? Es un error de sintaxis, es decir, un error en el acomodo de las palabras. Cuando no acomodamos adecuadamente las palabras, terminamos generando eh, aspectos que indican una falta de concordancia o también errores con respecto a la concordancia nominal o verbal, ¿no? Entonces, aquí en los solecismos entra el uso incorrecto de pronombres, el uso incorrecto de preposiciones, la falta de concordancia, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, esos son solecismos, las faltas de concordancia. Entonces, ustedes pueden relacionar esos ejemplos que les ponen en esos exámenes como equivocados en cuanto al tema de concordancia, que todos ellos presentan este vicio, el solecismo, ¿no? Porque la concordancia es, o la falta más bien de concordancia es un tipo de solecismo. Bien. Luego tenemos los barbarismos, que en este caso son incorrecciones al momento de pronunciar o escribir las palabras. Puede ser, hay dos tipos de barbarismos. En realidad hay varios tipos de barbarismos, pero nos vamos a enfocar sobre todo en dos. Uno de ellos sería emplear palabras que no pertenecen al español en nuestro lenguaje del día a día, es decir, usar extranjerismos en el lenguaje del día a día. Cuando sí existe un equivalente en el español, eso es un barbarismo, ¿no? Entonces decir, ok, desde las perspectivas de la RAE, está mal, ¿no? Y estamos cometiendo un barbarismo porque podríamos decir simplemente, está bien, ¿vale? Entonces, todos estos tipos de expresiones que implican el uso de una palabra que pertenece a otro idioma se pueden entender como barbarismos desde los aspectos normativos de la RAE. No sé si han notado ustedes que cuando leen un texto y hay una palabra escrita en otro idioma, está escrita en cursivas. Justo es para eso, para hacerle saber al lector, esta es una palabra que no pertenece al castellano o al español, sino a otro idioma, y en teoría podría usarse, perdón, otra expresión que sí sería válida desde el contexto del español, de forma concreta. Entonces, ese es un tipo de barbarismo, los extranjerismos. Sí, puede ser que el extranjerismo, y ahí retomamos o recordamos un uso de comillas, puede ser que esté en cursivas o en su defecto que esté entre comillas, ¿no? Es correcto, Navarro. Y entonces ahí tendríamos un tipo de barbarismos. El otro tipo de barbarismos es, les digo, cuando escribimos mal una palabra, pero sobre todo, o sea, no en cualquier contexto, ¿no? No es como si escribo eh, hoyo con H ya es un barbarismo, ¿no? Esa no sería más o menos la cuestión, sino más bien la idea de barbarismos cuando escribimos o pronunciamos mal las palabras es porque alteramos el orden o quitamos alguna letrita, ¿no? De hecho, en la siguiente diapositiva tenemos algunos ejemplos de barbarismos de forma concreta. Perdón, se hizo demasiado chiquito. Ahí está, ¿no? Entonces, es un barbarismo decir aeropuerto, ¿no? Que es algo que dicen muchas personas. Lo correcto es decir aeropuerto, ¿vale? Es un barbarismo decir aiga. Lo correcto es decir haya. Es un barbarismo decir fuertísimo, deberíamos decir fortísimo. O ese típico hubieron, que ya sabemos que no puede generarse esta forma plural del verbo haber, a menos que el sujeto sea un plural y que esté funcionando como un auxiliar. Eso es un aspecto de concordancia verbal. Tendríamos que decir hubo, ¿no? O no puedo decir coso las verduras, tengo que decir cueso, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, ese es un tipo donde, como podemos observar, lo que estamos haciendo es de pronto agregar alguna letra, cambiar alguna letra o generar una expresión distinta a la adecuada. Y que de hecho los barbarismos son muy, muy, muy comunes, ¿no? Son demasiado, demasiado comunes y los escuchamos todos los días, los podemos ver en la televisión o escuchar en la televisión, en las clases seguramente también los escuchamos. Por eso cuesta mucho trabajo identificarlos, porque son demasiado frecuentes y como están en gran uso, pues pensamos que eso es lo correcto y seguimos hablando de esa forma o expresándonos de esa manera, ¿no? Entonces, por eso cuesta de pronto trabajo identificar a los barbarismos. Hiciste, claro, hiciste también funciona como un barbarismo, ¿no? De hecho, aiga, hiciste, por ejemplo, son otro tipo de barbarismo al que se llama vulgarismos, ¿no? Entonces,
podemos decir que dentro de los barbarismos hay varias otras subdivisiones, como los extranjerismos, como los vulgarismos, pero sí, a grandes rasgos o de manera generalizante, existes o aigre, por ejemplo, también son barbarismos, ¿no? De manera concreta. Los extranjerismos, como les decía, como decir business, cuando podríamos decir simplemente negocio, online, cuando podríamos decir en línea, o ticket, cuando podríamos decir nota o recibo, ese es otro tipo de barbarismo. Y hay otros que tienen que ver con construcciones ya preestablecidas, ¿no? Es muy común que la gente diga en base a, pero lo correcto es decir con base en. Ese es otro barbarismo, es una... em, funciona como una preposición, es una locución preposicional, pero es incorrecto decir entonces en base a lo que se leyó o se vio o se escuchó, ¿no? Todas esas formas serían incorrectas. Tendríamos que decir con base en, ¿vale? Antecedentes previos, porque evidentemente, pues si son antecedentes son previos. Eso también podría funcionar como un pleonasmo o como una redundancia. Justo eso, ¿no? Decir subir para arriba o antecedentes previos son pleonasmos o redundancias, que es otro tipo de barbarismo. Les digo que los barbarismos incluyen a muchos otros fenómenos. El conteniendo es un barbarismo. Bueno, habría que ver el contexto, ¿no? ¿En qué contexto se está usando esta expresión de conteniendo? Agre, porque no recuerda cómo decir aire. Ah, bueno, entonces esa sería otra forma de barbarismo también, ¿no? Específicamente. En relación a, también sería un barbarismo, tendríamos que decir con relación a o bajo este punto de vista, porque ya el bajo implica, o la idea del punto de vista implica una subordinación y es doble con respecto al bajo, ¿no? Entonces, rompido también funciona como un barbarismo, efectivamente. Hay otros que son mucho más comunes, como hay personas que dicen monstruo, ¿no? Así como un uo, ¿no? Doble vez cuando en realidad es monstruo, ¿no? De forma concreta. Entonces, esos son mucho más comunes. Monstruo. Probablemente muchos de ustedes han dicho o escuchado eso. Tendríamos que decir monstruo, ¿no? Es, lo del lado derecho es lo que está bien. Pantufla, ¿no? Es también como algo muy común cuando tendríamos que decir pantufla, ¿vale? Entonces tenemos que identificar en los incisos si también presentan estos barbarismos, ya sean extranjerismos. Ah, ok. Aquí nada más estamos hablando de los más comunes, ¿vale? Resulta que los solecismos sí están en sus opciones de respuesta cuando se trata de la falta de concordancia. Lo que pasa es que en este aspecto, sobre todo, ¿dónde han notado que hay barbarismos? En las preguntas que tienen que ver con respecto a los tipos de textos, ¿se acuerdan? ¿No se han dado cuenta cómo algunas de las opciones, cuando les piden un ensayo, un artículo de opinión, lo que sea, eh, tienden a poner algunas opciones de respuesta con hubieron, ¿no? Hubieron X cosa, con la forma equivocada en cuanto a la conjugación del verbo haber. Entonces, más que en los enunciados, estos barbarismos los pueden identificar en, en las opciones de respuesta o en el tipo de preguntas donde les plantean con respecto a los tipos de textos. No sé si lo han notado o si se han fijado. Sobre todo, les reitero, con respecto al hubieron, es algo que se repite mucho. Y si ustedes ven el hubieron mal empleado en una opción de respuesta, ya lo pueden eliminar como una posibilidad de algo correcto, ¿no? Para nada podría ser la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, de todos estos, el más común es este, el hubieron. Entonces, identificar vicios del lenguaje en las opciones de respuesta resulta de oportuno para que ustedes puedan determinar esta definitivamente no podría ser. Sí, también, ¿no? Efectivamente, por aquí dice uno de sus compañeros, si en los tipos de textos también podríamos descartar con aspectos de ambigüedad y con aspectos de las propiedades de los textos, ¿no? O sea, si me doy cuenta de que el texto no tiene mucha coherencia, si el texto no tiene la adecuación, que es lo que hemos visto, ¿no? Porque no tiene el lenguaje adecuado según la situación comunicativa. Entonces, son estos elementos los que determinan la elección para ese tipo de preguntas. Pero bueno, ya estaremos entrando a ello, ¿no? De forma concreta, esperemos un poquito a que empecemos a hablar de los textos como tal y empezamos a comentar estos aspectos. Entonces, bueno, ahí tendríamos algunos tipos comunes o ejemplos comunes de barbarismos. Voy a borrar esto, hablemos de los otros dos.
para que con eso nos dé tiempo bien de terminar el esquemita. Mañana nada más hablamos a detalle de la idea de el leísmo, laísmo y tal, y hacemos el ejercicio, ¿no? Entonces, déjeme regreso tantito. Y tenemos el aspecto de la anfibología. ¿Qué sucede con las anfibologías? Que les digo, justo tiene que ver con estas preguntas donde les plantean, identifica el enunciado libre de ambigüedad. Entonces, anfibología y ambigüedad funcionan como sinónimos y están haciendo referencia a la misma cosa. Y ahí se los describo en el esquema, en el recuadro, ¿no? Les estoy poniendo la anfibología o ambigüedad se presenta cuando un enunciado de pronto se puede entender de más de una forma. Es decir, puede plantear más de un significado o más de un sentido una sola frase, ¿no? Entonces, si me doy cuenta de que la oración o de que el texto se puede interpretar de más de una manera, estamos hablando de una ambigüedad. Entonces, eh, básicamente es como la falta de sentido, como que el texto o la oración no tenga mucho sentido, puede implicar el aspecto de la ambigüedad o de la anfibología. Y estas preguntas, no sé si lo han notado, pero sí son bastante comunes o llegan a aparecer, no sé si muy comunes, pero sí llegan a aparecer en sus exámenes la idea de identificar el enunciado libre de ambigüedad. Entonces pueden pensar, una de las cosas que tendrían que pensar para elegir una respuesta a ese tipo de preguntas es justo eso, ¿no? Fijarme si la oración tiene sentido, si se puede entender de más de una manera. Son algunos de los aspectos. Además de aspectos de concordancia, ¿no? Porque recuerden que hemos dicho que también ese tipo de preguntas sobre libre de ambigüedad guarda relación con las reglas de concordancia en algún nivel o en alguna medida, ¿vale? Y ya para finalizar con esta presentación por el día de hoy, abordaremos la idea de leísmo, laísmo y loísmo, ¿no? Entonces, estos vicios se van a presentar cuando usemos de forma equivocada estos respectivos pronombres. Es decir, si yo uso mal un le, sería un leísmo. Si yo uso mal un lo, sería un loísmo. Y si yo uso mal un la, sería un laísmo. Obviamente, algunos de estos pueden presentar no nada más la forma singular, ¿no? También la forma plural, van a generar estos vicios del lenguaje, ¿vale? Y entonces, eh, son el tipo de preguntas donde ustedes tienen que elegir dónde se está utilizando adecuadamente ese pronombre en concreto. Si se está utilizando adecuadamente el le o les o el la o las o el lo o los. Las otras opciones que no elijan será porque presenten alguno de estos vicios del lenguaje, ¿no? Algún leísmo, algún laísmo o algún loísmo. Entonces, estos serían los aspectos básicos sobre estos vicios. Lo importante es nada más que entiendan a qué nos referimos por leísmo, laísmo y loísmo por ahora. Ya mañana estaremos haciendo un ejercicio al respecto. Recuerden lo que decíamos. Le y les es o son pronombres para sustituir al complemento indirecto. La, las, lo y los son pronombres para sustituir al complemento directo. Solo dependerá del género y el número que nos interese al momento de hacer la sustitución. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda de este esquema sobre los vicios del lenguaje? ¿Todo claro? Ok. Bien, déjeme, por ahí me están recordando del código. Déjeme lo busco para compartírselos